Lo presento formalmente, Eduardo Sartelli, doctor en Historia, profesor de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata también. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. No, gracias por llamar. Bueno, queríamos charlar con vos un poquito, sobre todo y fundamentalmente en la situación económica que está muy relacionada a la política, porque si hubiera sido con otro gobierno, la situación económica que tenemos hoy nos hubiera llevado a otras cosas. Yo hoy hablaba de los tarifazos, por ejemplo, el mes que viene vamos a estar pagando mucho más en poder adquisitivo que lo que pagábamos en el 2019, y esos famosos tarifazos, gente contra los tarifazos que había en todas las esquinas, en el 18, en el 19, y no se ve, por lo menos parece que no se ve ni nadie sale por esto, y también, bueno, por lo que ha pasado con la CGT, una CGT que ahora resulta que se está preparando primero por la candidatura de Massa y preparándose para el futuro, es decir, esto del kirchnerismo. O nos hablan mucho del pasado, de la dictadura, del ministro de Ojos Claros, o nos hablan del futuro. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar es que esta es una crisis tan anunciada que no sorprende a nadie. Es decir, ya hace rato que venimos, por lo menos desde el 2011, señalando acá hay una bomba que va a explotar, acá hay una bomba que va a explotar, y la bomba no termina de explotar nunca, pero es una bomba extraña, porque no termina de explotar, pero las consecuencias de la explosión se producen igual. Es decir, lo que no explota es la superestructura política, pero las consecuencias sociales de esta bomba, una bomba en cámara lenta, se ven claramente. El nivel de pauperización de la clase obrera hoy es similar al del 2002. Cuando vos mirás todos los indicadores sociales, todos te remiten al 2002. Dicho de otra manera, no tenemos un estallido puntual político, pero las consecuencias sociales de la bomba económica están ahí. Entonces, primera cuestión, esta situación de la economía. Y la pregunta que inmediatamente uno se hace es ¿por qué la bomba económica no produce una catástrofe política y una crisis social? Y una parte tiene que ver con un hecho que vos mencionaste y que, digamos, tampoco sorprende a nadie. Claro. ¿Cuál es la función histórica del peronismo? La función histórica del peronismo es ser la válvula social del sistema capitalista. El impedir que las contradicciones lleguen a un punto tal que esto, digamos, quede tan desguarnecido que se caiga. Una sola vez fracasó el peronismo en esa situación, en el 76, y la burguesía tuvo que rescatarse con un golpe de Estado. Normalmente el peronismo aguanta. ¿Por qué? Porque el peronismo es una maquinaria pensada para eso. Es una maquinaria que está instalada en toda la sociedad, que está metida en cada uno de los intersticios sociales. Es una maquinaria media vetusta, media desvencijada, que produce mucho ruido. No es la vieja maquinaria aceitada que más o menos funcionaba, pero todavía cumple su función. Y entonces, cuando vos decís, ¿por qué no estalla el 2001? Bueno, porque el 2001 estaba de la Rúa. Claro. Y de la Rúa no poseía esa maquinaria. Esta maquinaria es tan buena que ahora se presenta como oficialismo oposición del oficialismo, como oficialismo oposición del oficialismo del oficialismo. O sea, cuando vos ves, Massa no es Alberto, ni quiere ser Alberto, es su oposición. Y Cristina no es Massa, no quiere ser Massa y es su oposición. Al mismo tiempo, los tres son oficialismo. O sea, es fantástico, porque es una maquinaria perfecta, ocupa todas las posiciones. Esto no significa que esa maquinaria no se degrade, pero esa maquinaria tiene suficiente poder incluso como para planear un día después con el hacedor del gran ajuste, porque si vos ves lo que está haciendo Massa, no tiene nada que envidiarle ni a Cavallo, ni siquiera tiene mucho que envidiarle a lo que amaga o dice que va a hacer Milei. Entonces, uno se pregunta, ¿y cómo es la CGT la que ahora dice que Massa es su candidato? Claro. Y obviamente es el candidato de Cristina, porque no hay ninguna queja por ese lado. Y bueno, tiene que ver con la necesidad de esta maquinaria de autorreproducirse.
que además de autorreproducirse, es, además de eso, el reaseguro de todo el sistema. Si uno quisiera aplicar el concepto de casta tal cual lo maneja Milei, sí, eso es básicamente el peronismo. Eso es básicamente el peronismo, no es extraño, es su función histórica. En otros momentos lo ha cumplido con, si vos querés, mayor dignidad. Hoy lo cumple de una manera muy rastrera, pero no hay estallido por todos los lazos. Hay que pensar el peronismo como una araña que teje tantas pequeños hilos, a veces hilos invisibles, pero son tantos que finalmente tienen una fortaleza muy grande. Claro. Ahora, vos fíjate, sí, estamos hablando 70 años después de algo que realmente ya muchos pensadores lo decían en el 50, en el 52, sobre todo la izquierda, los comunistas, que el peronismo era el dique de contención de las masas obreras y populares, ¿no? Hay que reproducir simplemente la historia, ponerse el archivo a funcionar, le das play y, digamos, la historia cuenta eso. Te van a aparecer siempre los que dicen, bueno, pero la historia del peronismo, también la historia de la rebeldía. La rebeldía es parte de esa reproducción. Claro. Es necesario que la presión se junte por algún lado y estalle dentro del contenedor para que no estalle afuera. Y la función de la izquierda peronista fue siempre esa. ¿Cómo explicás si no la función de Pérsico y el movimiento Evita hoy? ¿Cómo explicás la función de Grabois hoy? Claro. Bueno, son esas partes que se dicen izquierda, como en su momento Montonero, que explotan dentro de ese receptáculo, no explotan fuera. Y paradójicamente, normalmente las primeras víctimas son siempre ellos. Claro. Es decir, es una ala izquierda muy funcional que en su propio autosacrificio arrastra a masas que empiezan a romper con ese aparato, a reconciliarse y a ser recapturadas por ese aparato. A veces termina de una manera de simple desilusión y otras veces termina de una manera muy trágica, digamos, en el caso de Montoneros. Pero siempre termina de la misma manera. Incluso de maneras casi, yo te diría, psicológicamente muy perversas. Pensá Grabois acaba de insultar a Massa de arriba abajo, ha dicho que jamás va a ir con semejante atorrante y cosas por el estilo. Yo te apuesto que Grabois no va a sacar los pies del plato. No, seguro. Y el discurso de Cristina, como digamos, Cristina tiene muchas limitaciones, pero una de sus virtudes es saber cómo conducir a la gente a donde quiere ella que vayan. Y el discurso del otro día, para cualquiera que lo escuchaba con un poco de amplitud, es decir, para cualquiera que no viera la chicanita fácil, ¿cuál era la función? Y la función de ese discurso era la función de aceptar a Massa. Es la función de... Perón decía, uno no puede meterse al mar y ponerse de frente a la ola, porque te va a llevar. Claro. ¿No? A la corriente hay que dejarla que pase, subirse, dejarla cabalgar y cuando se canse la podés manejar. Y Cristina está cabalgando la ola. Está cabalgando la ola de un movimiento que no quiere a Massa para que termine aceptando a Massa. Y las palabras de ella fueron muy claras en ese punto. Entonces... Mirá, te agrego sí, un dato sobre esto que es muy importante. El otro día una chica de la Cámpora comentaba que en el micro, cuando iban al acto de Cristina, que empezó un grupo a cantar en contra de Massa, y vino la orden de arriba y le dijo, no, contra Massa no se canta. Te lo digo porque para confirmar lo que vos estás diciendo, ¿no? Es decir, pero que es el operativo clamor de Massa. Claro. Eso es lo fantástico de ese asunto. Pero te digo, ahora hay un operativo clamor, pero de Massa. De Massa, totalmente. Y vos fíjate cómo el ataque a Milei tiene dos funciones por parte de Cristina. La primera es dibujar a Juntos por el Cambio. Claro. O sea, la batalla, los modelos son Milei y nosotros. Claro. Y la otra función es, el nosotros es Massa, con lo cual Massa no es la derecha es Milei. Entonces es fantástico porque crea un nosotros
que le permite a mucha gente tragarse ese sapo. Claro, y aparte se prepara para... Ya vas a ver un montón de gente que diga, sí, bueno, hay que votar a Massa para que no venga a la derecha. Exactamente, claro, porque la idea de ella es eso, ver si puede polarizar, si crece Milei y ir ellos a una polarización, parecería eso que busca, ¿no? Y mira, yo lo que creo es que, por un lado, ella... digamos, es muy difícil esto de decir porque uno no está en la cabeza de las personas, claro, ¿no? Pero objetivamente, más allá de lo que ella quiere hacer, lo que objetivamente está haciendo es creando un polo, nosotros. Nosotros no somos el ajuste, ese nosotros incluye a Massa. Al único que excluye por no nombrarlo, porque ni siquiera lo nombra, es a Fernández. La única función de Fernández es la que le dio Vallejos. Es el titular de un gobierno que no es nuestro. Claro. Es un traidor, un mequetrefe, como le dijo en algún momento. Es decir, esto no es nuestro. Ahora va a venir un gobierno de Cristina, y por gobierno de Cristina se entiende un gobierno que si Cristina no está alguien que digita a Cristina. Claro. Dicho de otra manera, es el camino hacia Massa, falta ponerle el nombre. Claro. Entonces, por un lado eso. Por un lado crea ese nosotros que lo incluye a Massa, y al atacarlo a Milei devalúa por completo a Juntos por el Cambio. Si vos, la gente que suponete que vas a una segunda vuelta, le sale bien a Cristina, Milei, cualquier candidato del Frente de Todos, incluso Massa. Es casi el sueño, porque el sueño de Cristina, ¿cuál era? Cristina Macri. Claro. No se le da, bueno, es algo parecido a Cristina, vamos a endulzarlo un poco, Massa, contra alguien todavía peor que Milei. Entonces ahí la fórmula, nos votás a nosotros o se viene la derecha, claro, digamos, cierra hasta por arriba de los codos, por una razón sencilla. Claro. ¿Quién va a decir que Milei no es la derecha, bien a la derecha? Claro. Entonces, ahí todo el operativo es el operativo clamor de Massa. Vos fíjate que no solamente la CGT la que virtualmente casi lo invita a un acto de la clase obrera. Hubiera sido maravilloso Massa en el 2 de mayo, del 1 de mayo, porque la CGT está tan descarada que, digamos, festeja el 1 de mayo, el 2 de mayo, ¿no? Pero hubiera sido fantástico que un ministro ajustador, agente del imperialismo en la más clásica y burda y esquemática de definición de la izquierda más esquemática, porque Massa es eso, digamos, a todas luces. Lo decían en 6, 7 y 8. En el acto de la CGT. Claro. ¿Entendés? Claro. Ahora, frente a este cuadro, ¿qué es lo que le falta a Cristina? Le falta bordear el punto, y es lo que está haciendo Massa, se está juntando con gente. Por ejemplo, ya salió Pérsico a decir que Massa le había pedido que controlaran los precios y cosas, claro, por el estilo. Claro. Ya salió Massa a castigar a la gente de la City que especula. O sea, el propio Massa se está bordeando, se está haciendo una aureola de un tipo razonable, ejecutivo, ¿verdad? Estará con los Estados Unidos, pero no se va a dejar pisar. Hay una sombra de Néstor dando vuelta allí. Claro. No, a Cristina no le conviene que esa sombra coagule, ¿no? Pero le conviene que algo de eso pase. Si logra colocar a Massa con ese perfil y logra colocar a Kicillof en provincia de Buenos Aires y ella como candidata a senadora, bingo. Claro. Porque Massa es el establishment. El círculo rojo es Massa. La diferencia entre Massa y Bullrich para el círculo rojo es muy clara. La diferencia entre Massa y Milei para el círculo rojo es muy clara. Acá tenemos un loquito que no sabemos bien lo que va a hacer, aunque cuando uno escarba es más gradualista que el primer Macri. Y tenemos una persona como Bullrich que es casi una especie de Macri reencarnado en Lilita, es decir, tiene toda esa ideología de la república, la anticorrupción y cosas por el estilo, que para el Círculo Rojo fue la peor cosa que podría haber pasado. Por eso buena parte del Círculo Rojo odia a Macri, es decir, la causa de los cuadernos. Claro. Está todo muy bonito, pero un empresario no puede ir preso. Claro, aparte recordemos que 240 empresarios pasaron por las cárceles, que claro, después fueron saliendo con este gobierno.
Claro, ¿Te gusta o no? Hizo eso. Entonces, ¿quién es confiable para el Círculo Rojo? Y es Massa. Claro, ¿Entendés? totalmente. Obviamente, ¿quién puede opacar a Massa? El Massa de Juntos por el Cambio, o sea, Larreta. Digamos, si Larreta se alza con la victoria en el interior de Juntos por el Cambio, el escenario se complica para Cristina. Se complica, porque esa oposición frontal va a ser difícil. Claro, ¿sí? claro. Va a ser difícil. Sí, inclusive si la segunda vuelta es Larreta, cualquier candidato de Frente de Todos, me parece que esa está perdida. Sí, aparte viendo cómo se manejan ahora los valores, hasta se podría decir que Larreta es lo mismo que Massa, pero todavía un poquito más corrido a la izquierda, ¿no? Se podría decir. Sí, no, mirá, hay mucha gente que puede tranquilamente acordar con Larreta, incluso Grabois, claro. No jorobemos. El ala Larreta en el gobierno de Macri era el ala que estaba más cerca de la gente que manejaba los planes y compañía, y recordemos que a Grabois lo acusaron los otros miembros del Frente de Todos de ser macrista. Claro, por sus acuerdos con Carolina Stanley, que los dos se conocían por la iglesia católica. Claro. Y bueno, pero es que ahí vos ves como hay un actor que no está presente en forma directa, porque está, digamos, nunca mejor el caso para tomar esta imagen, en las alturas, o sea, el Papa, que está en varios lados del mostrador. Claro. Y eso establece lazos que la gente no ve, pero que después son efectivos. Entonces, un Larreta, Larreta acaba de incorporar a Cynthia Houghton. Sí, claro. Larreta es una máquina de incorporar personajes de todo tipo. Claro. Ahí en los evangélicos, una cantidad de organizaciones evangélicas que respaldan a Cynthia Houghton. Y esta mujer, por más evangélica que sea, primero sigue siendo cristiana, con lo cual tiene un nexo con la iglesia, pero además es pañuelo celeste. Claro. Que, si se quiere, algo que el Papa tiene para recriminarle a Cristina es el tema del aborto. Con lo cual, digamos, el ascenso de Larreta, digamos, lo coloca a él en primera fila. Claro. Y yo creo que de un modo imparable. Toda la discusión acá es si Patricia Bullrich puede ser el Menem de Cafiero, es decir, alguien que sale desde fuera del aparato y le gana la interna al aparato. ¿Cuál es el problema de Patricia? El problema de Patricia es que Cristina la ninguneó. Claro. Al elevar a Milei, Bullrich aparece en segundo plano. Claro. Entonces acá toda la discusión es, digamos, cuánto puede sacar Milei, cuánto le puede sacar Patricia a Milei. Hay toda una desesperación en Juntos por el Cambio por Milei. ¿Por qué? Porque Milei, digamos, puede manejar una cantidad de votos que puede ser muy molesta para la estrategia de Juntos por el Cambio. Y la principal perjudicada ahí es Patricia Bullrich. A ella le hubiera convenido, por empezar, que Cristina polemice con Juntos por el Cambio, y en particular con Macri. Hubiera sido maravilloso si Cristina la hubiera mencionado a Patricia. Yo creo que Patricia hubiera pagado cualquier cosa por una línea de Cristina. Ahora, el ascenso que Cristina hace de Milei, por un lado es muy preocupante. Acordate que hemos hablado de esto años atrás, cuando veníamos señalando, guarda que en cualquier momento se viene el ascenso del bolsonarismo. Yo el otro día estaba escuchando una columna mía de Frecuencia Cero del año 2018, donde hablábamos del bolsonarismo. Me acuerdo que era a santo de ese chiste que le hizo a Fantino Casero cuando habló del flan, ¿te acordás? Claro, ¿no? Que la gente se encaprichaba con cosas que eran imposibles, decía quiero flan. Yo, acá lo tenés a Bolsonaro, acá tenés un tipo que encarna eso, esa irracionalidad de la violencia contenida de mucha gente que está cansada y que ve el privilegio de las minorías de una manera ya insoportable. Yo recuerdo, digamos, haberlo percibido eso en Brasil mismo hace muchísimos años, en un viaje que yo hice a Porto Alegre, que en esa época era la intendencia de Lula, del PT, y que me subí al taxi y el taxista me decía que estaba cansado de
del Che Guevara y de los policías y los maestros. A mí me llamó la atención porque juntaba policías y maestros, pero claro, eran todos policías municipales, maestros de la municipalidad, que eran todos empleados del Estado. Y el tipo estaba cansado del discurso guevarista y esto y lo otro, y le daban con un caño con impuestos, con regulaciones, con esto, con otro. A la postre, esa política es la que termina incubando Bolsonaro, ¿no? El de fragmentar a la clase obrera y otorgarle a pequeñas minorías ciertos privilegios frente a otras. Bueno, el kirchnerismo hizo de eso la política por excelencia, porque no podía hacer nada por la mayoría, no quería hacer nada por la mayoría, además hacer algo por mayoría es muy caro. Por lo tanto, no iba a hacer eso. Siempre le daba algo a alguien, y a esa política le llamaba extensión de derechos. Como ese alguien es infinito, porque son millones, y le vas dando de a puchitos, esa extensión es infinita. Siempre haces algo, pero nunca resuelves nada. Es la careta más adecuada para alguien que es un conservador y se quiere hacer pasar por progresista. Bueno, el estallido del bolsonarismo en la Argentina tiene que ver en los últimos 3-4 años, y sobre todo el ascenso de Fernández, la pandemia, la cuarentena, etcétera, 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 y termina estallando por el personaje que lo encarna. Está muy claro. Eduardo, ¿qué se puede hacer? Porque en esto no hemos hablado, siempre nos falta tiempo, ¿no?, cuando hacemos esta charla, pero no hemos hablado de la izquierda. ¿Qué posibilidades tiene la izquierda, alguna posibilidad de acercarse a Milei? Y sobre todo ustedes, que también, vía socialista, que recién se presentan, ¿qué van a hacer en las elecciones? Si me podés sintetizar todo esto. Mira, brevemente, como lo señalamos hace tiempo también, la izquierda se compró un espacio a la izquierda del kirchnerismo, el kirchnerismo se cae y la izquierda se cae. Y hay un clima de derrotismo tremendo, profundo, de no se puede hacer nada. En ese clima de derrotismo no hay nada nuevo. No hay nada nuevo, lo único que vemos es un partido obrero un poco más envalentonado, porque tiene la única estructura de la izquierda que se mantiene en pie, o sea, el pueblo obrero. Un PTS que sigue siendo completamente superestructural, o sea, no tiene bases obreras, simplemente tiene candidatos que pegan. Algunos de esos candidatos son genuinamente obreros, como Virca, los otros son puramente superestructurales. Y después el resto, digamos, la nada misma, digamos, seguimos teniendo a Manuela, candidata a Shampoo, y nada más. Vamos a ver el mismo sainete de todos los años. Claro. La discusión es si va a haber interna o no va a haber interna. Bueno, hoy una carta del Post, hoy salió una carta del Post contra el PTS que es fuertísima, si podés leerla, está en Prensa Obrera, en donde hablan que es seguidismo nadie saca los pies de plato. Kirchnerismo. Claro. Nadie saca los pies de plato porque por primera vez en la izquierda, digamos, lo que lamentábamos en los 90 era ¿por qué tanta discusión para no sacar nada? Y ahora que se saca algo, hay más discusión todavía precisamente porque se saca algo. Claro. Acá nadie saca los pies de plato porque si podés meter a un diputado depende de que vayan todos juntos, claro. Si no. Sí. Y en la estructura de esta izquierda que se ha vuelto muy parlamentaria, eso es un elemento determinante. Vamos a ver rencillas de ese tipo, griterío, insultos, y después van a acordar alguna lista. Eso es así. Lo que a mí me preocupa es que frente al ascenso de Milei, y frente al ascenso no de Milei, porque el ascenso de Milei es anecdótico, por lo menos por ahora, mañana puede no serlo. Pero hoy por hoy es anecdótico, ¿por qué? Porque hay algo más grande que ha ascendido y que ascendió en serio y que domina en serio, que es el consenso liberal. O sea, no importa quién gane. Si gana Milei, evidentemente va a haber un cuadro político que puede ser más o menos complicado. Pero si gana Massa o si gana cualquier candidato Juntos por el Cambio, hay 3 o 4 cosas. Yo, digamos, estoy estos días haciendo la sartén y por el mango, digamos, en formato podcast, sí. Y he dedicado las últimas ediciones a señalar esto, el programa de consenso liberal, y agarras cualquiera de ellos y te dice reforma laboral, reforma jubilatoria, tarifas, digamos, fin de los planes, todos te dicen lo mismo. Claro. Entonces, frente a eso, frente al consenso liberal no hay nada. Nosotros como Vía Socialista hicimos un enorme esfuerzo, muy, muy grande,
hemos conseguido la adhesión de miles y miles de compañeros, hemos conseguido la preinscripción electoral en varias provincias, en Misiones, en Entre Ríos, en Jujuy, estamos al borde de hacerlo en la provincia de Buenos Aires, nos falta un poco más en Cava, y hemos avanzado muchísimo en la afiliación. Estamos tratando de ver si podemos presentarnos por lo menos en provincia de Buenos Aires. En Misiones ya nos jodieron porque adelantaron las elecciones y cerraron antes todo, así que no pudimos terminar el proceso, porque después que tenés esa adhesión tenés que afiliar. Y además hay una serie de mecanismos de afiliación que son, digamos, cada vez más engorrosos y más molestos, y la gente no quiere saber nada, entonces cuesta hacer eso. Pero aunque no lleguemos a presentarnos, nosotros vamos a aprovechar las elecciones para agitar Argentina 2050, el programa de Vía Socialista, y explicarle a la gente, porque esto no termina mañana ni termina en octubre, explicarle a la gente que vamos hacia un gran fracaso, que es el fracaso del consenso liberal, y que ese fracaso, aunque le devuelva o le dé un protagonismo que la izquierda nunca tuvo, no tiene importancia si nosotros no le ponemos algo a esa posibilidad de que abre el fracaso casi seguro del consenso liberal. Es decir, si no le ponemos un programa. Con lo cual estamos nosotros en una tarea de agitación muy importante de ese programa y tratar de conseguir afiliados y adhesión. Así que le pido a que todos aquellos que provincia de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Jujuy, esos lugares donde nosotros estamos, en Mendoza, en San Juan, que quieran colaborar con una propuesta nueva, primero que la conozcan, se metan en nuestras páginas y se fijen, Vía Socialista, vean el programa, pueden bajar un libro entero, Argentina 2050, que es el planteo más general. Ahora van a salir varios tomos más dedicados, uno al conurbano específicamente, y después hay uno casi por provincia, de proyectos concretos y de ideas concretas, que se acerque a trabajar, que se acerque a participar, y además que se afilie, lo puede hacer por internet, digamos, si queremos tener una propuesta positiva, dejar de llorar y de esperar que venga, que baje el Dios Revolución del cielo, es hora de que digamos algo concreto acerca de cómo vamos a resolver esto. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Una sola cosita. Sí. Me parece, porque se nombró a Grabois, me parece que Grabois no sería comparable con los Montoneros. Me parece un poco más de comedia. No. Un poco más de comedia que simplemente dije, ocupa la misma posición en un espacio muy degradado, claro, porque en aquella época se disputaba el poder. Claro. En esta época se disputan planes. Se disputan planes salvando las distancias enormes, claro. Claro. Es más, ni lo podemos comparar con el padre Pajarito Grabois, que nos perseguía siempre. Nos perseguía siempre en la universidad porque era del FEN, que era de derecha y vinculado a la Iglesia Católica y odiaba a la izquierda. Así que tampoco lo podemos comparar con él. Aunque tenga algún gen. A los reaccionarios incluso no le dan ni para reaccionario. Cuando vos estuviste terminando la columna sobre el programa de Milei, cuando vos ves el programa de Milei y le sacás los gritos, mira, pareciera que hasta la reta es más audaz. Está claro. Gracias, Eduardo, un abrazo grande como siempre, y vamos a seguir charlando. Dale, un abrazo grande a ustedes, gracias por llamar. No, gracias a vos.